Fingió estar embarazada, para que yo no la dejara, y cuando descubrí la verdad, ya me había quitado todo. Todavía no sé cómo escribir esto sin sentirme como un completo idiota. Me cuesta incluso contarlo en voz alta. Pero si algo he aprendido en los últimos meses, es que cuando uno calla por vergüenza, deja espacio para que el otro repita la historia con alguien más. Así que aquí va. Esto es lo que me pasó. Yo tenía una relación con Mariana. La conocí en una cafetería cerca del trabajo. Ella era de esas personas que entran y todo el mundo las nota, pero sin hacer escándalo. No era escandalosa. Tenía una seguridad tranquila, como si supiera algo que los demás no. Me habló mientras esperábamos en la fila para pedir. Me dijo algo como: «Tu cara dice que odias los lunes más que el café frío». Sonreí, y desde entonces empezamos a coincidir más seguido. No sé si fue casualidad, o si ella lo planeó desde el inicio. Supongo que ya nunca lo sabré. Tuvimos una relación bastante rápida. A los pocos meses, ya se quedaba en mi departamento casi todos los fines de semana. Tenía un trabajo freelance como ilustradora digital, aunque nunca supe bien para quién trabajaba ni cuánto ganaba. Yo nunca le pregunté demasiado. Me pareció que si vivía de eso, era porque le iba bien. Además, ella era muy hábil para cambiar de tema con gracia cada vez que no quería responder algo. No discutíamos mucho. Yo venía de una relación bastante tóxica, así que cuando Mariana apareció con su forma tranquila de hablar y esa mirada dulce, sentí que por fin me había tocado algo bueno. Y me aferré. Al principio no hablábamos de futuro, pero con el tiempo surgieron temas como vivir juntos o tener hijos. Nada demasiado serio, pero sí lo suficiente como para que yo pensara que íbamos hacia algo estable. Una vez, medio en broma, medio en serio, me dijo que le gustaría tener un hijo conmigo, porque yo le daba paz. No respondí con mucho entusiasmo, y eso la bajoneó un poco. Me disculpé. Le dije que solo quería ir con calma. Unos 3 meses después de esa conversación, me dijo que estaba embarazada. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos en la sala, viendo una serie, cuando puso pausa y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Su cara era seria, pero no nerviosa. Me miró fijo y dijo: «Estoy embarazada». No lloraba, no parecía insegura. Solo lo dijo. Me quedé en shock. No me lo esperaba. Le pregunté si estaba segura, si se había hecho pruebas. Me dijo que sí, que 2. Le pedí que me las enseñara, pero dijo que ya las había botado, que no quería guardarlas porque solo la iban a poner más ansiosa. En ese momento, una parte de mí dudó, pero otra parte más grande, la que confiaba en ella, decidió creerle. No tenía motivos para mentirme. Al menos eso pensaba yo. Le pregunté si quería continuar con el embarazo. Me dijo que sí, que no pensaba obligarme a quedarme con ella, pero que iba a seguir adelante con o sin mi apoyo. Ahí fue donde sentí que no podía hacerme a un lado. Le dije que la acompañaría en lo que necesitara, que íbamos a ver cómo enfrentar todo eso juntos. Y eso hice. Empecé a cambiar mis horarios, mis planes, mi vida entera. Mariana se instaló de manera informal en mi casa. Llevó más ropa, artículos personales, una almohada especial para dormir mejor. Decía que le dolía la espalda. Empezó a pedir comida específica, a evitar ciertos alimentos, a decir que tenía náuseas por las mañanas. Nunca exageraba, lo hacía todo justo al nivel necesario para parecer auténtico. Yo me sentía raro, abrumado, pero también responsable. Hablamos de buscar un lugar más grande, porque mi departamento era de un solo dormitorio. Ella propuso que abriéramos una cuenta compartida para ir juntando para la mudanza, los gastos médicos y lo que se venía con el bebé. Me pareció lógico. Al principio puse solo una parte de mis ahorros, pero luego, cuando ella me dijo que su cuenta personal estaba congelada por un problema con su banco, terminé transfiriendo más dinero. Me lo pidió bien, con calma, nunca de forma agresiva. Todo sonaba razonable. Los primeros meses después de la noticia pasaron rápido. Mariana seguía diciéndome que se sentía débil, que tenía molestias, que no quería que la acompañara a las consultas médicas porque se ponía nerviosa, que prefería ir sola. Me decía que todo estaba yendo bien, que el médico la felicitaba por cómo estaba llevando el embarazo. Yo quería creerle. No quería ser el tipo que duda de su pareja. Pero dentro de mí, algo empezó a hacer ruido. Una tarde, me llamó llorando. Me dijo que había perdido su celular en un taxi y que ahí tenía todas las fotos de la ecografía, que estaba devastada, que eso era lo único que tenía como recuerdo hasta ahora del embarazo. Me ofrecí a ir con ella a la clínica a pedir una nueva impresión, pero dijo que no quería revivir la angustia,
que prefería esperar a la próxima cita. Fue la primera vez que sentí que me estaba esquivando. Pero me callé. Empecé a notar más cosas, como que, supuestamente con 3 meses de embarazo, su cuerpo no mostraba cambios. Ella decía que era normal, que cada cuerpo es diferente, que el embarazo apenas se iba a notar más adelante. No soy experto en eso, así que lo acepté. Pero algo no encajaba. Después de eso, me pidió que la ayudara con un pequeño préstamo. Dijo que necesitaba arreglar unos papeles de su trabajo, que era para cerrar una comisión importante. Yo dudé, pero me dijo que si yo no podía confiar en ella ahora, entonces ¿cómo íbamos a formar una familia? Y otra vez, caí. Firmé. A su nombre. Ella se encargó de todo. Eligió la entidad. Trajo los documentos. Me explicó cómo funcionaba. No eran grandes sumas, nada que me hiciera sentir en peligro, pero sí lo suficiente como para generar un compromiso económico real. Según ella, lo devolveríamos entre los dos. Y apenas naciera el bebé, abriríamos una cuenta con todo en orden. Yo no sospechaba que esa sería la última vez que vería ese dinero, y que ella ya tenía todo planeado para desaparecer. Después de firmar ese préstamo a nombre de Mariana, pasaron un par de semanas que ahora me parecen extrañamente tranquilas. Ella seguía actuando como si todo estuviera bien. Se despertaba más tarde que antes, se quejaba de cansancio, de dolor de espalda. Me pedía masajes en los pies, que bajara el volumen de la televisión, porque el bebé podía sentir el ruido. A veces yo la miraba dormir en el sofá y me preguntaba si realmente estaba lista para ser madre, pero luego me sentía culpable por dudar. Una tarde, después del trabajo, llegué al departamento y la encontré llorando. Estaba sentada en el suelo del baño, con los ojos rojos y la cara completamente desencajada. Entré en pánico. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Negó con la cabeza y me abrazó tan fuerte que me costó respirar. Me dijo que una amiga suya había perdido un embarazo, que eso le había afectado mucho, que desde que supo que estaba embarazada, no podía dejar de pensar en lo frágil que era todo. ¿Y tu próxima cita médica? Le pregunté, tratando de calmarla. ¿Quieres que te acompañe? No, ya sabes que no me gusta ir acompañada, me dijo, sin mirarme a los ojos. ¿Y si pido el día en el trabajo? No, por favor, no quiero que te metas en problemas por eso. Cada vez que yo intentaba acercarme más a ese mundo del embarazo, ella encontraba una forma de mantenerme afuera. Y cada vez que lo lograba, volvía a recordarme que estaba haciendo esto por los dos, que no debía dudar de ella, pero ya estaba dudando. Mucho. Empecé a hacer pequeñas pruebas. Nada invasivo. Solo preguntas al pasar. Una vez le pregunté cómo se llamaba el doctor que la atendía. Tartamudeó. Dijo que no recordaba el apellido, que lo tenía anotado en una libreta que, casualmente, había olvidado en la casa de su mamá. Otra vez le pregunté si quería que la ayudara a registrar el embarazo en mi seguro médico. Me dijo que no, que su seguro lo cubría todo y que era más complicado incluirme porque no estábamos casados. Pequeños detalles, pequeñas evasiones, pero juntas, formaban un patrón. Empecé a sentir que no conocía a la persona que tenía al lado, que había confiado a ciegas y que algo no estaba bien. Pero no tenía pruebas, solo presentimientos, y para ser honesto, aún tenía una parte de mí que no quería aceptar que todo era mentira. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Era un miércoles. Yo tenía una reunión en la tarde que se canceló de último minuto. Decidí ir a buscar a Mariana a la clínica. Sabía el lugar porque me lo había mencionado una vez. Nunca me había dado detalles, pero dijo que estaba en la calle de la Iglesia Grande, justo al lado del banco. Me tomó unos minutos encontrarla. Me estacioné frente a la clínica, una de esas pequeñas, casi escondidas, que apenas tienen un cartel en la puerta. Esperé en el auto. Mandé un mensaje para decirle que pasaría por ella. Me dejó en visto. Supuse que estaba en consulta. Pasó media hora, luego una más, y nunca salió. Llamé. No respondió. Volví a escribirle. Silencio. Cuando ya iban casi 2 horas, vi salir a una mujer con bata blanca. Me bajé del auto, la alcancé, y le pregunté si Mariana. Di su nombre completo. Era paciente ahí. Me miró con cara de confusión. Revisó una lista en su celular. Lo siento, pero no tenemos a ninguna paciente con ese nombre. ¿Estás seguro de que es aquí? Asentí. Ella negó con la cabeza. Tal vez se confundió de clínica. Aquí atendemos solo consultas pediátricas. Me quedé congelado. Agradecí y me fui sin saber ni cómo llegué al auto. Minutos después, recibí un mensaje de Mariana. Ya salí de la clínica. Fui a caminar un rato. Te veo en casa.
No le respondí. Llegué antes que ella. Me senté en la sala. No sabía qué iba a decirle. No sabía si iba a gritar o quedarme en silencio. Solo sabía que ese momento tenía que pasar. Cuando llegó, abrió la puerta con naturalidad. «Hola, amor», dijo, como si nada. «¿Dónde estuviste?», pregunté sin rodeos. Se detuvo. Me miró. «Ya te dije, en la clínica». «No, no estabas ahí. Estuve esperándote más de 1 hora. Hablé con la recepcionista». Silencio. «Quiero que me digas la verdad», dije, y esta vez no me tembló la voz. Ella se acercó despacio. Se sentó frente a mí. No lloró. No se puso nerviosa. Solo me miró como si supiera que ya no tenía sentido seguir fingiendo. «Está bien», dijo al fin. «No estoy embarazada». El silencio que vino después fue como un terremoto. Todo lo que había construido en mi mente, todos los planes, los cambios, los sacrificios, se vinieron abajo en segundos. «¿Desde cuándo?», pregunté, con la garganta cerrada. «Desde siempre». Sentí que me faltaba el aire. «¿Y por qué lo hiciste?». «Porque te ibas a ir». Lo sentí. Estabas tomando distancia. Mirabas el teléfono más que a mí. Hablabas poco. No me querías como antes. «¿Y entonces decidiste inventar un embarazo?». «Tenía miedo de perderte», respondió, como si fuera una explicación lógica. «No fue solo eso. Lo hice por nosotros». «¿Por nosotros?». «Mariana, me mentiste. Usaste a un bebé que no existe. Me hiciste sacar un préstamo. Te quedaste con mi dinero. ¿Cómo puedes justificar eso?». «No te robé nada. Todo era para los dos». «¿Y por qué está todo a tu nombre?». No respondió. Me levanté. No quise seguir escuchando. «Necesito que te vayas. Ahora». «No tengo a dónde ir. Eso no es mi problema». Esa noche se fue. Y al día siguiente, cuando revisé la cuenta compartida, estaba vacía. El estado de la cuenta fue el golpe final. 0. Ni un solo centavo. Todo lo que habíamos guardado para el bebé, para la mudanza, para el futuro, se había ido. No me sorprendía, pero igual me dolió como si fuera una traición nueva. Entré a revisar los movimientos. Había transferencias diarias, algunos retiros en efectivo y varias compras en línea. Un televisor nuevo, ropa de marcas que yo no usaba, cosméticos. Todo hecho en los últimos 20 días. Y todo con la tarjeta adicional que yo mismo había solicitado para ella, cuando todavía creía en lo que teníamos. No sabía si gritar, llorar o salir corriendo. Pero no hice nada de eso. Me quedé sentado frente a la pantalla, viendo cómo desaparecía todo por lo que había trabajado. Respiré hondo. Agarré el celular y marqué el número de Andrés. «¿Estás ocupado?». «No, dime. ¿Estás bien? ¿Puedes venir?». «No quiero contarlo por teléfono». Tardó menos de media hora en llegar. Cuando le abrí la puerta, ni siquiera intenté disimular. Me vio la cara y lo entendió todo sin que yo hablara. Nos sentamos. Le conté desde el principio. El embarazo, el préstamo, la cuenta vacía, la mentira. «¿Y no tienes ninguna prueba de que fingió el embarazo?», me preguntó con calma. «Solo lo que me dijo, pero no lo grabé, ni nada». «¿Y el préstamo está a nombre de ella?». «No, a mi nombre». Yo firmé. Ella me dio los papeles listos y yo confié. «¿Y qué hiciste con la cuenta? ¿La cerraste?». Negué con la cabeza. Todavía no había podido reaccionar. «Lo primero es ir al banco», me dijo. «Ahora mismo». Fuimos. El asesor fue claro. No podían devolverme el dinero, porque las compras habían sido autorizadas. Lo único que pudieron hacer fue bloquear la tarjeta adicional y cerrar la cuenta compartida. Me dieron un resumen de los movimientos, por si quería hacer una denuncia. «¿Esto sirve de algo?», le pregunté al asesor. «Si quiere llevarlo a la policía o a un abogado, puede ayudar. Pero como no hay violencia ni amenaza, es difícil. Usted autorizó las transacciones. Eso me lo repetirían varias veces en los días siguientes». Consulté a una abogada. Le llevé los papeles. Me dijo que había un posible caso de estafa afectiva, pero que era muy difícil de probar sin mensajes claros o evidencia de que todo fue planeado desde el inicio. «¿Y el falso embarazo?», le pregunté. «¿Tiene alguna prueba de que ella lo fingió? ¿Ecografías falsas? ¿Mensajes donde lo admita? ¿Grabaciones?». «No, solo lo que me dijo». «Entonces será su palabra contra la suya. Y en estos casos, si no hay daño físico ni hijos reales involucrados, lo más probable es que la justicia no se meta». «¿Y el préstamo?». «Es suyo. Usted lo firmó». Sentí ganas de romper algo, de gritar, de salir a buscarla y exigirle que diera la cara. Pero, ¿para qué? Ella sabía lo que hacía. Sabía que yo no tenía cómo probar nada.
Por eso lo hizo así, paso por paso, como si hubiera seguido un plan. Esa noche no dormí. Estuve revisando nuestras conversaciones antiguas. Vi cómo me fue envolviendo, cómo, poco a poco, fue cruzando todos los límites mientras yo justificaba cada señal, cada mentira. Me decía que estaba estresada, que era sensible por el embarazo, que no quería sentirse presionada, y yo lo aceptaba todo porque no quería perderla. Fui cómplice de mi propia caída, pero ya no quería seguir hundido. No podía permitirme quedarme ahí, lamiendo mis heridas mientras ella quizás estaba disfrutando mis ahorros en otro lado. Así que me propuse algo. Al menos iba a contar mi historia. No para vengarme, sino para advertir. Escribí un post en redes, sin nombres, sin detalles personales, solo los hechos. Conté cómo había creído en un embarazo falso, cómo habían usado mi confianza para sacarme dinero, cómo firmé un préstamo que terminó en manos equivocadas. Lo publiqué como desahogo. No esperaba nada. Pero en menos de un día, el post se llenó de comentarios. Gente que decía, me pasó igual. Otros que me acusaban de ingenuo. Pero también muchos que me agradecían por hablar. Una chica incluso me escribió por privado y me dijo, tu historia es casi idéntica a la de mi hermano, solo que él no tuvo el valor de contarla. Se encerró. Gracias por compartirla. Y eso me dio un poco de fuerza. Sentí que, aunque no pudiera recuperar lo perdido, al menos podía recuperar algo de mí. Pero la sorpresa vino al tercer día. Recibí un mensaje privado de una cuenta desconocida. Tu ex se llama Mariana, tiene el cabello oscuro, mide como unos 65 y dice que es ilustradora. Me quedé helado. Respondí con cautela. ¿Por qué preguntas? La persona me respondió con una foto. Era Mariana, con otro hombre, abrazados, sonriendo frente a lo que parecía ser la fachada de una casa nueva. Ella le dijo a mi primo que estaba embarazada. Le pidió dinero para alquilar juntos. Me sonaba su cara. Hasta que vi tu historia. Ten cuidado. Está repitiendo lo mismo. Estuve un rato mirando esa foto. Era reciente. Se notaba por la ropa, por el sol, por los detalles del fondo. Mariana estaba distinta, pero igual, con esa misma expresión de todo bajo control. Su mano descansaba en el pecho del hombre que la abrazaba, como si fueran pareja de años. Y ahí estaba otra vez, la mentira, vestida de afecto. El mismo guión, con otro rostro. Otra víctima. Le pedí más información a la persona que me había escrito. Resultó ser la prima del nuevo novio. Me dijo que su primo, al que llamaré Esteban, llevaba saliendo con Mariana desde hacía unos 3 meses. Ella le había contado que estaba embarazada de él, que su anterior pareja la había dejado sola, que necesitaba apoyo. Le pidió ayuda económica. Dice que él es buena persona y que no quiere dejarla desprotegida. Me pareció raro que todo fuera tan rápido. Por eso busqué en redes su nombre completo, y encontré tu publicación. Le agradecí por escribirme. Le dije que no quería meterme en la vida de nadie, pero que si podía evitar que otra persona pasara por lo mismo que yo, lo haría. Me dejó su número y me preguntó si estaría dispuesto a hablar directamente con Esteban. Dudé un poco, pero acepté. Esa misma noche me llamó. Hola, soy Esteban. ¿Tú eres el chico del post? Sí. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Claro. Durante la siguiente hora le conté todo, con detalles. Él me escuchaba en silencio. A veces soltaba un suspiro, a veces se quedaba mudo. Le describí el proceso, los síntomas fingidos, la cuenta compartida, el préstamo, cada paso. Ella me dijo que tenía 3 meses de embarazo. Me dijo, con la voz temblorosa. Pero me juró que no tenía pareja, que tú la habías maltratado, que la dejaste cuando supiste del embarazo. No pude evitar reír, con tristeza. Eso me lo decía de su ex también. Siempre hay uno antes que es el villano de su historia. Esteban me agradeció. Dijo que necesitaba pensar, que no sabía qué iba a hacer. Al día siguiente me escribió para decirme que había terminado con ella, que Mariana había explotado, le gritó que era un enfermo desconfiado, y lo bloqueó de todas partes, que dejó algunas cosas en su casa y se fue sin decir a dónde. No sé si me siento mejor o peor, me escribió. Pero gracias. Después de eso, no supe más de ella por un tiempo. Yo seguí con mi vida. Empecé terapia. No para superarla, sino para entender por qué me había costado tanto ver las señales. Por qué me aferré tanto a alguien que, desde el inicio, no era quien decía ser. Y no fue fácil. Cada vez que salía con alguien, pensaba que me iban a mentir. Cada vez que alguien me decía, confía en mí, una alarma interna se encendía.
pero poco a poco fui soltando, volviendo a confiar, aunque con más límites, hasta que un día recibí otro mensaje, de una cuenta diferente. ¿Tú conociste a Mariana R? Otra vez. Respondí con cuidado. Sí. ¿Por qué? Me dijeron que ahora se hacía llamar María, que vivía en otra ciudad y que estaba con un hombre mayor, que decía que esperaba gemelos, que ya había dejado 2 trabajos de forma repentina, que pedía adelantos de sueldo, y que cuando una compañera del nuevo trabajo buscó su foto por curiosidad, encontró mi historia. La historia se repetía, solo cambiaban los escenarios. Mariana era como un actor con un solo libreto, siempre con un embarazo, siempre con una historia triste, siempre con una promesa que justificaba todo lo que tomaba. Pensé en denunciarla de nuevo, pero me dijeron lo mismo. Mientras no hubiera pruebas claras ni daño físico, era complicado. Legalmente, ella no había cometido un crimen típico. Lo suyo era más sofisticado, una manipulación emocional, un robo disfrazado de amor. Y ahí entendí algo. Mariana no era solo una mentirosa, era una experta en detectar a personas vulnerables, gente con buenas intenciones, con heridas viejas, que no quieren repetir errores. Y ahí se metía, con delicadeza, sin levantar sospechas, hasta que todo era suyo. No podía hacer justicia con la ley, pero sí con la verdad. Así que dejé mi historia fija en redes. Agregué detalles, advertencias, recursos para víctimas de estafa afectiva. Y lo más importante, dejé mi contacto abierto para quien necesitara hablar. A los pocos meses, ya había recibido más de 15 mensajes de personas con historias similares. Algunas no eran sobre Mariana, pero sí sobre otras como ella. Personas que usan el embarazo, o cualquier otra vulnerabilidad, como una herramienta para retener, controlar o estafar. Y nadie habla de eso porque da vergüenza. Yo hablé, y volvería a hacerlo. Porque si con eso una sola persona se salva de vivir lo que yo viví, ya vale la pena. Hubo un momento, unos meses después de todo, en el que me senté frente al espejo y me pregunté si realmente había sido una víctima, o simplemente un tonto enamorado. Me costó mucho separar una cosa de la otra, porque cuando te roban desde el afecto, no solo te quitan dinero o estabilidad, te quitan algo más profundo, la confianza en tu propio juicio. Pero ahí estaba yo, entero, al menos en lo esencial. Había perdido ahorros, sí. Tiempo también. Ilusiones. Muchas. Pero seguía de pie. Y eso, en algún momento, tuvo que empezar a contar. Recuerdo bien el día que decidí cerrar ese capítulo de verdad. Había encontrado, entre unas cajas viejas, una libreta que Mariana usaba para hacer sus dibujos. Era una libreta negra, de tapa dura. Ella solía garabatear frases, personajes, ideas para sus supuestos proyectos de ilustración. La abrí con curiosidad, sin saber bien qué esperaba encontrar. Y ahí estaban. Páginas llenas de bocetos, sí, pero también frases escritas con su letra, como si fuera un diario íntimo. No puedo seguir fingiendo. Él es demasiado bueno. Me lo voy a terminar ganando de verdad. No quiero mentirle, pero ya no hay vuelta atrás. Eran palabras sueltas, algunas tachadas, otras escritas con rabia. Incluso encontré una página con una lista de cosas que necesito antes de que él lo note. Ropa suelta, test de embarazo, pastillas para las náuseas. Mi estómago se revolvió. Esa libreta, sin quererlo, era la única prueba real que tenía. Y sin embargo, no la usé para denunciar. No quise hacer de eso una cruzada judicial. Lo tomé como lo que era, la confirmación final de que no fui loco, ni ingenuo, ni débil. Fui engañado. Y punto. Quemé la libreta esa misma noche. No por rabia, sino como ritual, como señal de que ya no iba a cargar con eso. A veces, uno no necesita justicia de tribunales, necesita paz. Y eso era lo que buscaba ahora. Empecé de a poco. Abrí una nueva cuenta de ahorros, cambié mis contraseñas, hice una limpieza de mis redes sociales, eliminé fotos, borré conversaciones, volví a salir con amigos. No hablaba mucho del tema, pero ya no lo escondía si alguien preguntaba. El día que cerré el préstamo, después de meses de pagos, sentí una mezcla de alivio y rabia. Había sido una deuda que cargué solo, por algo que se construyó entre dos. Pero el hecho de haberla terminado sin ayuda también me dio un tipo raro de orgullo. Había sobrevivido. Tiempo después, conocí a alguien. No fue una historia de película. Nada intenso. Al principio no quería involucrarme con nadie. Pero esta persona tenía algo diferente. No quería convencerme de nada. No prometía cosas. Solo estaba ahí, presente, honesta. Y eso,
después de todo lo que viví, fue más que suficiente para empezar a confiar. Una tarde, le conté mi historia. Toda. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, no me dijo, pobre. No me abrazó con lástima. Solo dijo, te hicieron daño, pero no te rompieron. Y eso, para mí, fue todo. Hoy, al mirar atrás, no guardo odio. No tengo rencor. A veces la rabia vuelve, sí, pero ya no me controla. Aprendí que hay personas que caminan por la vida usando el afecto como disfraz, que no todas las heridas se ven, y que no toda violencia es con gritos o golpes. A veces es con promesas vacías y palabras dulces. Mi consejo, si alguien está leyendo esto desde un lugar parecido, es simple: no te calles. Habla, busca ayuda, no por venganza, sino por sanación. Y si alguna vez te engañaron de una forma tan profunda que llegaste a dudar de ti mismo, recuerda, no fue tu culpa por confiar. Fue culpa de quien traicionó esa confianza. Porque el amor nunca debería doler. Y mucho menos vaciarte el alma mientras finge que te da una vida.